Hola, bienvenido. En este tutorial hablaremos sobre la continuidad de una función en un punto. Formalmente se define una función f de x continua en el punto x igual a si y solo si satisface las siguientes condiciones. En primer lugar, el límite de x cuando tiende a de f de x existe. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando evaluamos el límite de x cuando tiende a de la función f de x, este siempre tiende a un número real. Si es infinito o si es menos infinito, matemáticamente es una forma de denotar que el límite no existe, pero que tiende a un valor positivo, infinito, cuando es muy alto, pero no es un valor numérico fijo, o menos infinito, un valor numérico cada vez más pequeño, pero que no es un número específico. La segunda condición a cumplirse es que el límite, además de existir en el punto, tiene que coincidir con la imagen en el punto. La segunda condición resume realmente las dos. El límite, el hecho de que el límite exista, tiende a un número real y ese número real debe ser la imagen en el punto. La definición anterior señala las condiciones que debe cumplir cualquier función para que sea continua en un punto. Sin embargo, se puede formular la siguiente pregunta: ¿cuándo la función es continua en todo su dominio? Decimos que la función f de x es continua en todo su dominio si es continua para cada x que está en el dominio de la función. De acuerdo a la anterior, para concluir la continuidad de una función en todo su dominio, debe verificarse la definición de función continua en un punto para cada x que está en el dominio de la función f de x, lo cual prácticamente es imposible, puesto que la mayoría de las funciones f de x con las que estamos trabajando son funciones reales a variable real, es decir, funciones definidas o en toda la recta real o en parte de la recta real. En cualquier caso, los conjuntos en donde ellas están definidas son conjuntos infinitos y no numerables, por lo que no vamos a terminar de hacer el procedimiento para cada uno de los x que están en el dominio. De esta manera debe verificarse la continuidad de la función a través de otro método, por ejemplo, el método gráfico. Gráficamente, una función f de x es continua si al trazarla no levantamos el lápiz en ningún momento. De esta forma, concluimos que la función en cuestión es una función continua. En este sentido, para verificar si una función es continua, enunciamos a continuación el siguiente teorema. Toda función polinómica es continua en todos los reales. El teorema es cierto, es válido para cualquier función polinómica de cualquier grado. Véase que cualquier función polinómica, ya sea de grado impar, como la x cubo que tenemos a mano derecha, o cualquier función polinómica de grado par, como por ejemplo la y igual x al cuadrado, tiene como dominio toda la recta real. Todas las funciones polinómicas de cualquier grado, par o impar, tienen como dominio toda la recta real. Y cuando son trazadas gráficamente, no levantamos el lápiz. Por tanto, consideramos intuitivamente que son funciones continuas. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la función y igual f de x igual a x cubo más 1 si x es distinto de 0,
1, si x es igual a 0, hay que determinar si la función f de x es continua en los reales. De acuerdo a la breve teoría desarrollada hasta el momento, la función f de x es continua en un punto si cumple las dos condiciones. El límite de x cuando tiende al punto a de f de x existe y además es igual a la imagen en el punto. Dicha definición no puede ser aplicada para todos los puntos de la recta real porque son infinitos y no numerables. No terminaríamos nunca. Por tanto, la definición se aplica únicamente para un punto. Por lo general, se emplea cuando se trabaja con funciones como esta, como una función f de x definida por tramos o por trozos. Un trozo para los x distintos de 0, x cubo más 1, y otro trozo u otro tramo para los x iguales a 0, igual, cuya función f de x se define como 1. Por tanto, vamos a verificar la definición de continuidad única y exclusivamente para el punto x igual a 0. Sin embargo, el enunciado exige concluir que la función f de x es continua en todos los reales. ¿Cómo podemos comprobar esto? Primero, verificando que las funciones por tramos o por trozos son funciones continuas. F de x igual 1, para los x igual a 0, es una función continua, porque y igual a 1 o f de x igual a 1 es una recta paralela al eje de las x que pasa por y igual 1, la cual es continua, puesto que al trazarla nunca levantamos el lápiz. En el caso de x cubo más 1, se trata de una función polinómica de grado 3. Como estudiamos en el teorema anterior, todas las funciones polinómicas son funciones continuas. Por tanto, x cubo más 1 es continua. Conclusión, x cubo más 1 y 1, las funciones por tramos, son continuas. Lo único que nos falta es verificar que en x igual 0 hay continuidad. Veamos si es continua en x igual 0. Para verificar que la función f de x es continua en x igual 0, primero comenzamos por determinar que el límite de x cuando tiende a 0 de f de x existe. El límite de x cuando tiende a 0 de f de x es equivalente a calcular el límite de x cuando tiende a 0 de x cubo más 1. Véase que en la definición de la función, tanto a la izquierda como a la derecha del 0, la función se define de la misma manera, x cubo más 1. Por tanto, el límite de x cuando tiende a 0 de x cubo más 1, por sustitución o evaluación, es igual a 1. En cuanto a la segunda condición, el límite de x cuando tiende a 0 de f de x hay que chequear que es igual a f de 0, es decir, la imagen en 0. ¿Cuánto es la imagen en 0? F en x igual 0, f de 0 es 1 por definición de la función f de x y coincide con el valor del límite en el punto. Por tanto, la función f de x es continua para todo x que está en la recta real. Si una función f de x no es continua en x igual a, decimos que f de x es discontinua en x igual a. En este sentido, una función f de x es discontinua en x igual a si y solo si una o ambas condiciones de continuidad no se cumple. Esto es, la primera condición de continuidad, límite de x cuando tiende a de f de x, existe, o bien límite de x cuando tiende a de f de x igual a f de a, segunda condición de continuidad, no se cumple. ¿Qué quiere decir que estas dos condiciones no se cumplen? ¿Cuál sería entonces la negación de la primera condición?
límite de x cuando tiende a de f de x existe. La negación de que el límite existe es que el límite no existe. Es decir, concluimos que la función es discontinua en x igual a cuando el límite de x cuando tiende a de f de x no existe. Otro caso en el que podemos concluir la discontinuidad en el punto x igual a es en el caso en que negamos la segunda condición de continuidad. La negación de la segunda condición de continuidad sería la siguiente. Límite de x cuando tiende a de f de x es distinto de f de a. Esto quiere decir, el límite de x cuando tiende a de f de x puede existir, pero es diferente de a. Entonces, en ese caso, también se concluye que la función es discontinua en x igual a. También puede ocurrir que el límite no exista y evidentemente el límite en el punto va a ser distinto de la imagen en el punto si la imagen en el punto toma un valor numérico real. Entonces, en ese caso, ninguna de las dos condiciones se cumple. Y por tanto, la función f de x es discontinua en x igual a. En cuanto a los tipos de discontinuidad, definimos dos tipos: las discontinuidades que son evitables y las discontinuidades no evitables o esenciales. Si el límite de x cuando tiende a de f de x no existe, entonces decimos que la discontinuidad o la no continuidad en el punto A es no evitable o esencial. El otro tipo de discontinuidad es la discontinuidad que sí es evitable. En ese caso, el límite de x cuando tiende a de f de x existe, pero es diferente de f de a, es decir, de la imagen en el punto A. Entonces, decimos que la discontinuidad en ese caso es evitable. Como el nombre lo indica, como se puede evitar, podemos redefinir la función f de x para que ahora sea continua. Si f de x antes no era continua en x igual a, podemos redefinirla a partir de una función, digamos f mayúscula de x, de la siguiente manera. La vamos a definir como f de x para todos los x distinto de a, y para x igual a, que es el punto donde nosotros tenemos problemas de continuidad, como el límite de x cuando tiende a de f de x. De esta forma, la nueva función f mayúscula de x es continua en todo su dominio, en los reales. Usualmente cuando nos referimos al álgebra de funciones continuas, hacemos referencia a las operaciones con funciones, la suma, la resta, el producto, el cociente, que en esta primera etapa, son las 4 operaciones usuales. Supongamos que la función f de x y g de x son funciones continuas en el punto x igual a. Entonces, la suma de continuas es una función continua. La resta de funciones continuas es una función continua en el punto A. El producto de funciones continuas es una función continua en x igual a. Y el cociente de continuas también es una función continua en x igual a, siempre y cuando el denominador g en a sea diferente de 0. Entonces, usando las operaciones usuales, suma, resta, producto y cociente, si las funciones involucradas f y g son continuas en el punto A, la suma, la resta, el producto, el cociente de funciones continuas en el punto x igual a resulta una función continua en x igual a. En el caso de la composición, emplearemos el siguiente resultado del límite de la función compuesta. Si f de x es continuo en L y el límite de x cuando tiende a de g de x es igual a L,
Entonces el límite de x cuando tiende a de f evaluado en g de x es igual a f evaluado en el límite de x cuando tiende a de g de x, que es igual a f de L. La importancia de este resultado radica en que si la función más externa en la composición es continua en L, que no es otra cosa que el límite de x cuando tiende a de g de x, puedo siempre intercambiar límite con función. En el fondo, eso lo puedo hacer siempre y cuando la función f sea continua en x igual a, puesto que en el fondo eso es la definición de continuidad en x igual a. Intercambio límite con función y lo escribo como f evaluado en el límite de x igual de x cuando tiende a de g de x. El límite de esta función interna, el límite de x cuando tiende a de g de x, es L. Entonces el límite final es f de L. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la función f de x igual a seno de x menos 1 si x es menor que 1, x menos 1 si x toma valores entre 1 y 2, siendo un intervalo cerrado en ambos extremos, 1 y 2. Logaritmo neperiano de x menos 1 si x es mayor que 2. Nos piden determinar si f de x es continua en todos los reales. En este caso, la función en cuestión es una función por tramos o a trozos. Para cada trozo, la función se define de manera distinta. Para los x menores que 1, esto es, los x que están entre menos infinito y 1 abierto, la función se define como seno de x menos 1. Para los x que están entre 1 y 2, con x tomando valores en el intervalo cerrado de 1 a 2, la función se define como x menos 1. Para los x mayores que 2, es decir, para los x que están en el intervalo desde 2 abierto hasta infinito, la función se define como logaritmo neperiano de x menos 1. Como observamos, cada tramo, seno de x menos 1 y logaritmo neperiano de x menos 1 es una función elemental, por ejemplo, que ha sufrido una transformación, se ha trasladado un espacio a la derecha. Sin embargo, cada una de estas funciones, seno de x menos 1, logaritmo neperiano de x menos 1, una vez que las trazamos, son funciones continuas, porque partimos de una función elemental que es continua, en la que al trazarla no levantamos el lápiz. Si la trasladamos un lugar hacia la derecha, va a ocurrir exactamente lo mismo. Mantiene la continuidad. Como nos piden determinar si f de x es continua en los reales, en toda la recta real, es imposible chequear para cada punto que está en los reales la definición de continuidad, puesto que hay infinitos números reales y no numerables. Por tanto, concluimos que por tramo, para los x menores que 1, para los x que están entre 1 y 2, tomando 1 y 2, los extremos inclusive, para los x que son mayores estrictos que 2, las funciones son continuas, puesto que seno de x, logaritmo neperiano de x y la recta x son funciones continuas y una vez trasladadas una unidad hacia la derecha siguen siendo continuas. Por tanto, el problema de continuidad lo podemos tener en los puntos de enlace entre los tramos, es decir, en x igual 1 y en x igual 2. Veamos si la función es continua en x igual 1. Chequeamos la primera condición. ¿El límite de x cuando tiende a 1 de f de x existe? A la izquierda de 1 y a la derecha de 1, la función se define de manera diferente. Por tanto, tiene sentido tomar los límites laterales.
a la izquierda de 1 para los x menores que 1, la función se define como seno de x menos 1. Entonces el límite de x cuando tiende 1 por la izquierda de f de x es el límite de x cuando tiende a 1 de seno de x menos 1. Y esto es igual a 0, puesto que cuando evaluamos el límite, es decir, sustituimos x por el valor de 1 en la función, seno de 1 menos 1 es seno de 0, que es 0. Por tanto, el límite lateral izquierdo es 0. Veamos cuál es el límite lateral derecho. Límite de x cuando tiende 1 por la derecha de f de x. Esto es igual a el límite de x cuando tiende a 1 de x menos 1. Véase que en la función f de x, para los x que son mayores que 1, la función se define de esa manera, como x menos 1. Cuando evaluamos el límite, es decir, cuando reemplazamos x por el valor que tiende, 1, 1 menos 1, 0, obtenemos que el límite lateral derecho es 0. Entonces, límite lateral izquierdo y derecho existen y además son iguales. Por tanto, el límite en el punto existe y es igual a 0. El límite de x cuando tiende a 1 de f de x es 0. Veamos ahora la segunda condición. El límite de x cuando tiende a 1 de f de x es igual a f de 1. En otras palabras, no solamente existe el límite, sino que es igual, coincide con la imagen en el punto. Veamos esto. Para ello vamos a usar la definición de nuestra función original, f de x. Cuando vemos la definición de la función f de x, cuando x es igual a 1, estamos tomando en consideración el segundo tramo. Entonces, f de x es igual a x menos 1. Reemplazando x por 1, f de 1 es 1 menos 1, que es 0. Entonces, en este caso, f de 1 coincide con el límite de x cuando tiende a 1 de f de x, que es 0. Por lo tanto, conclusión, f de x es continua en x igual 1. Veamos ahora si es continua en x igual 2. El límite de x cuando tiende a 2 de f de x existe. Como a la izquierda y a la derecha de 2 la función se define de maneras distintas, usamos los límites laterales. Límite de x cuando tiende a 2 por la izquierda de f de x, a que es igual a la izquierda de x, la función se define como x menos 1. Entonces nos queda el límite de x cuando tiende a 2 de x menos 1. Reemplazamos el límite o evaluamos el límite. Cuando x tiende a 2, 2 menos 1, 1. Veamos ahora cuál es el límite de x cuando tiende a 2 por la derecha de la función f de x. A la derecha, es decir, para los mayores que 2, la función se define como logaritmo neperiano de x menos 1. Entonces tenemos límite de x cuando tiende a 2 de logaritmo neperiano de x menos 1. Reemplazamos el límite. 2 menos 1, 1. Logaritmo de 1, 0. Ambos límites laterales, izquierdo y derecho, existen. El límite lateral izquierdo es 1. El límite lateral derecho es 0. Sin embargo, son diferentes. Por tanto, el límite en el punto no existe. Dado que la primera condición de continuidad no se cumple para x igual 2, la función no es continua en x igual 2. Por tanto, la función f de x es continua para todos los reales excepto en 2, siendo x igual 2 un tipo de discontinuidad esencial o no evitable, según lo definido en plantillas anteriores. Se dice que es no evitable o esencial porque el límite de x cuando tiende a 2 de la función f de x no existe. Entonces, esta discontinuidad es imposible evitarla. Por tanto, la función es continua para todos los reales excepto el punto x igual
2. Veamos otro ejemplo. Dada la función f de x igual a 3 si x es igual a 0 y a 1 menos x cuadrado si x es distinto de 0, hay que determinar si f de x es continua en toda la recta real. Al igual que en el caso anterior, la función f de x es una función por tramos o por trozos. Para x igual 0 se define de una manera. 3, una función que es perfectamente continua, puesto que y igual 3 es una recta paralela al eje de las x que pasa por 3 y siempre es continua. Para los x distintos de 0, esto es, para los x menores que 0 y mayores que 0, la función se define como 1 menos x cuadrado, lo cual es un polinomio de grado 2. Como ya hemos mencionado antes, todos los polinomios son funciones continuas. Por tanto, 1 menos x cuadrado también es una función continua. Se quiere determinar que es una función continua en toda la recta real. Los reales, como hemos dicho antes, son números infinitos, forman un conjunto de números infinitos y no numerables. Por tanto, aplicar la definición para cada punto sería imposible. Tenemos entonces que hacer uso de otra estrategia para concluir que la función es continua en la recta real. Y igual 3 y y igual 1 menos x cuadrado, ambas funciones por separado, son funciones continuas, puesto que al trazarla nunca levantamos el lápiz. También lo podemos ver como dos funciones polinómicas de grado 0 y de grado 2 respectivamente, y por tanto continuas en toda la recta real. El problema está ahora en el punto de enlace entre los dos tramos, en x igual 0. Veamos si es continua en x igual 0. Chequeamos la primera condición. El límite de x cuando tiende a 0 de f de x existe. Para los x menores que 0 y para los x mayores que 0, en este caso la función f de x se define de la misma manera. Por tanto, el límite lateral izquierdo y derecho es exactamente igual al límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos x al cuadrado. Cuando reemplazamos el límite o evaluamos el límite, obtenemos 1. Entonces, el límite existe y es igual a 1. Veamos ahora si el límite de x cuando tiende a 0 de f de x coincide con la imagen en el punto, f en 0. Para ello debemos chequear la definición de la función f de x. De acuerdo a la definición de la función, cuando x vale 0, f de x es igual a 3. Por tanto, f en 0 es igual a 3, pero esto es diferente del límite de x cuando tiende a 0 de f de x, el cual es 1. Por tanto, como no se cumple la segunda condición, no es continua en x igual 0. Recordemos que para que la continuidad en un punto se verifique, ambas condiciones, tanto la número 1 como la número 2, deben cumplirse simultáneamente. Dado que no es continua en x igual 0 es una discontinuidad de la función. Esta discontinuidad en este caso se dice que es evitable, porque el límite de x cuando tiende a 0 de f de x sí existe, es igual a 1. El problema está en que es diferente de la imagen en el punto. Entonces, esta discontinuidad se dice que es evitable, como lo dice el mismo término, como lo sugiere la misma terminología, cambiando la imagen del punto f de 0, que es igual a 3, por el valor del límite, el límite de x cuando tiende a 0 de f de x, que es igual a 1, evitamos la discontinuidad. Por tal motivo, se puede redefinir la función en una función, digamos, f mayúscula de x,
como una función continua en toda la recta real de la siguiente manera. F de x es igual a 1 si x es igual a 1 y f de x es igual a 1 menos x cuadrado si x es mayor o igual que 0. En este caso, la función original f de x no es continua en x igual a 0, es decir, la función original f de x, f minúscula de x, es continua en toda la recta real menos el 0. Pero si el ejercicio, no es el caso, pero si el ejercicio me indica, dependiendo de la discontinuidad, si esta es evitable, como en este caso, redefinir la función, la podemos redefinir como una función completamente continua en toda la recta real, como f mayúscula de x igual a 1 si x es igual a 0 y 1 menos x cuadrado si x es mayor o igual que 0. Veamos otro ejemplo. Queremos determinar los coeficientes a y b de tal modo que la siguiente función f de x igual a menos 2 veces el seno de x para los x menores que menos pi medio, a por seno de x más b para los x que están entre menos pi medio y pi medio, incluyendo los extremos, y coseno de x para los x mayores que pi medio, sea continua en toda la recta real. A diferencia de los casos anteriores, a y b, las constantes, esas constantes, son desconocidas en principio para nosotros. Hay que determinarlas de tal forma que la función sea continua en toda la recta real. Para ello vamos a usar la definición de continuidad. Obviamente en los puntos de enlace entre los tramos, dado que, al igual que en los ejercicios previos, los tramos menos 2 veces seno de x, a por seno de x más b y coseno de x representan funciones que son continuas, ya que el seno de x, el coseno de x y en la multiplicación de estas funciones por una constante y la suma con otra constante sigue siendo una función continua. Nos interesa verificar la definición de continuidad para x igual menos pi y para menos pi medios y para x igual pi medios. Calculemos entonces los límites laterales en los puntos x igual más o menos pi medios. Siendo la función f de x igual a menos 2 veces seno de x para los x menores que menos pi medio, a por seno de x más b para los x que están entre menos pi medio y pi medio, incluyendo los extremos, coseno de x para los x que son mayores que pi medio, vamos a usar la condición 1 y 2 de continuidad para x igual menos pi medio y para x igual más pi medio. Como a la izquierda y a la derecha del punto menos pi medio la función se define de maneras diferentes, tomamos límites laterales. Límite de x cuando tiende a menos pi medio por la izquierda de la función. A la izquierda de la función, f de x se define como menos 2 veces seno de x. Entonces obtenemos límite de x cuando tiende a menos pi medio de menos 2 veces seno de x y este límite es igual a 2, puesto que el seno en menos pi medio es menos 1 por menos 2 más 2. Por tanto, el límite lateral izquierdo existe y es igual a 2. Calculamos entonces ahora el límite lateral derecho en menos pi medio. Límite de x cuando tiende a menos pi medio por la derecha de f de x. Para los mayores que menos pi medio, la función se define como a por seno de x más b. Tenemos entonces el límite de x cuando tiende a menos pi medio de a por seno de x más b. Este límite a que es igual.
En menos pi medio, el seno de menos pi medio es menos 1. Entonces obtenemos menos a más b. Este valor del límite coincide efectivamente con la imagen en el punto menos pi medio, puesto que para x igual menos pi medio, la función se define como a por seno de x más b. Siempre en estos casos, cuando la función se define por tramos, uno de los dos límites laterales, o el izquierdo o el derecho, debe coincidir con la imagen en el punto. Y en este caso le tocó al límite lateral derecho, que coincide con la imagen en el punto. De esta forma, como se observa, estamos tomando en cuenta las dos condiciones de continuidad. Primero, que el límite debe existir, y para que el límite exista en el punto menos pi medio, el límite lateral izquierdo y derecho deben ser iguales. Esto es, menos a más b tiene que ser igual a 2. Y a su vez, al plantear esta igualdad, estamos igualándolo a la función evaluada en el punto menos pi medio, puesto que la imagen en el punto siempre va a coincidir con uno de los límites laterales. De esta manera obtenemos la primera ecuación con dos incógnitas, a y b. Veamos ahora qué sucede en x igual pi medio. Nuevamente tomamos o consideramos la definición de la función f de x. Como a la izquierda de pi medio y a la derecha de pi medio la función se define de maneras diferentes, tomamos límites laterales. Límite lateral izquierdo de f de x, límite de x cuando tiende a pi medio por la izquierda de f de x, a que es igual. A la izquierda de pi medio la función se define como a por seno de x más b. Por tanto, esto es el límite de x cuando tiende a pi medio de a por seno de x más b. Cuando x tiende a pi medio, el seno es igual a 1. Por tanto, el valor del límite lateral izquierdo es a más b. Este valor, a más b, coincide en este caso con la imagen en pi medio. Veamos ahora cuál es el límite lateral derecho. Límite de x cuando tiende a pi medio por la derecha de f de x. Esto es igual al límite de x cuando tiende a pi medio de coseno de x. Cuando x tiende a pi medio, el coseno de pi medio es 0. Por tanto, este límite toma el valor de 0. De acuerdo a la definición de continuidad en un punto, el límite primero debe existir en x igual pi medio. Para que exista el límite, ambos límites laterales deben existir y deben ser iguales. Esto es, a más b debe ser igual a 0. Y además, adicionalmente, la segunda condición de continuidad señala que el límite en el punto debe coincidir con la imagen en el punto. Pero como hemos dicho antes, la imagen en el punto siempre va a coincidir con uno de los límites laterales, ya sea el límite lateral izquierdo o el límite lateral derecho. En este caso, la imagen en el punto pi medio coincide con el límite lateral izquierdo. De esta manera obtenemos la segunda ecuación para dos incógnitas, a y b. Teniendo dos ecuaciones y dos incógnitas, resolvemos el sistema de ecuaciones empleando cualquiera de los métodos que nosotros ya conocemos: igualación, sustitución o reducción. En este caso vamos a emplear el método de reducción. Aquí no hay necesidad de multiplicar por ninguna constante a cualquiera de las dos ecuaciones, puesto que las constantes o las variables a tienen signos contrarios. Al sumar las dos ecuaciones, a menos a es 0, b más b es 2 veces b,
y al sumar los lados derechos de las ecuaciones, 2 más c es 2. Esto es, 2 veces b es igual a 2. Es decir, b es igual a 1. Siendo b igual a 1, encontramos el valor de a despejando de cualquiera de las dos ecuaciones. Podemos usar cualquiera de las dos, dado que el valor o los valores de a y b que vamos a encontrar deben satisfacer ambas ecuaciones de manera simultánea. Por tanto, b igual 1 lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a reemplazarla en la segunda ecuación, a más b igual a 0. Si a más b es igual a 0, a entonces es igual a menos b, esto es que a es igual a menos 1. Por tanto, los valores que estamos buscando para que la función en cuestión sea continua son a igual a menos 1 y b igual a 1. Finalmente, f de x debe ser igual a menos 2 veces seno de x si x es menor que menos pi medio, menos seno de x más 1 si x está entre menos pi medio y coseno de x si x es mayor que pi medio. Esta es la función resultante una vez que reemplazamos a y b, los valores encontrados, en la función original. De esta manera, podemos garantizar que esta función f de x es continua en toda la recta real.